Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a estas catequesis por parte de la Pastoral Social de la Diócesis de Ecatepec. El día de hoy vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Vamos a dividir este tema, vamos el día de hoy a exponer las primeras 4 bienaventuranzas y la siguiente semana vamos a exponer las restantes. Bien, antes que nada vamos a encontrar en la Sagrada Escritura estas bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos del 1 al 12. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Y Jesús presenta estas bienaventuranzas como camino para encontrar la felicidad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de ser feliz y nosotros estamos en esta búsqueda de poder llegar a ser felices en nuestra vida. Y Jesús precisamente propone este camino de las bienaventuranzas para poder encontrar esta felicidad prometida por Él. Hay que tener en cuenta que estas bienaventuranzas también nos prometen bienes espirituales. Más que materiales, son bienes espirituales. Por ello, cada una nos va a llevar a que podamos nosotros vivir y participar del reino de los cielos. Es importante que nosotros tengamos esta visión, que el fin último del hombre es también nosotros como cristianos poder contemplar a Dios y poder ser partícipes del reino de los cielos, que ya como cristianos nosotros vamos construyendo aquí y ahora, pero que va a alcanzar su plenitud cuando nosotros estemos gozando de la vida eterna. Por tal motivo vamos a iniciar pues con esta catequesis, vamos a ir desarrollando cada una de ellas. La primera bienaventuranza que se nos presenta en el Evangelio de Mateo dice así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo primero que tenemos que tener en consideración en esta bienaventuranza es que la pobreza que se entiende aquí, el ser pobre de espíritu, no va de una manera material. Es decir, un pobre de espíritu no es aquel que a lo mejor tiene una carencia en bienes materiales o en la parte económica, no, sino más bien el ser pobre de espíritu es aquel que se sabe necesitado siempre de Dios y de nuestros hermanos. Además, reconoce en sí mismo sus debilidades, sus limitaciones, incluso su propio pecado. Por ello, una parte importante en estas bienaventuranzas es que también nos va a llevar a vivir y a poder esforzarnos a poder vivir algunas virtudes específicas. Por ejemplo, en esta primera bienaventuranza se nos invita a vivir la virtud de la humildad, porque alguien que no es humilde no es capaz de poder reconocerse a sí mismo como sus limitantes o su propio pecado. Incluso no sabe reconocer que necesita de Dios, pero también necesita de los demás. Por ello se nos invita a que en esta bienaventuranza vivamos la humildad que nos va a permitir reconocer nuestras debilidades, nuestras flaquezas y poder reconocer en el hermano que también Él nos ayuda a crecer como seres humanos. Y debemos de preguntarnos si realmente yo soy humilde en mi vida, si realmente yo soy capaz de reconocer cuando me equivoco, o incluso cuando tengo que pedir perdón a Dios o a algún hermano que he ofendido. Por ello vivamos pues esta virtud en vistas a ser pobres de espíritu. La segunda bienaventuranza que se nos presenta en el Evangelio de Mateo dice así: Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Ser manso no quiere decir que seamos apáticos o indiferentes ante los problemas que nos acontecen en nuestra vida. Al contrario, recordemos que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Y como fruto del Espíritu Santo nos da una paz interior.
y nos ayuda precisamente a controlar nuestros impulsos. Hoy vemos en nuestra sociedad que hay bastante violencia, que nos hacen algo y queremos responder con la misma violencia. Y no, al contrario, recordemos, hay que vencer el mal haciendo el bien. Y ser manso o practicar la mansedumbre es precisamente eso, saber actuar ante los problemas de nuestra vida, saber actuar ante algún conflicto, estar en contra de la violencia. Jesús mismo nos da ejemplo de ello. En su contexto, él vivía precisamente en un ambiente de corrupción, en un ambiente de violencia, donde el Imperio Romano pues estaba precisamente oprimiendo a los judíos y se vivía una violencia. Sin embargo, Jesús nos enseña que hay que ser mansos y humildes de corazón. Hay que preguntarnos si realmente yo puedo o podemos controlar nuestros impulsos. Cuando se nos presenta alguna situación, incluso en nuestra propia familia, cuando hay alguna discusión, algún problema, somos capaces de generar paz y saber guiar y con sabiduría aquella situación, o también nosotros fomentamos la violencia. La tercera bienaventuranza que encontramos en el Evangelio de Mateo. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Hoy el mundo nos presenta una realidad en la cual entre menos suframos, entre menos tengamos dolor en nuestra vida y entre más sintamos placer, vamos a ser más felices. Sin embargo, Jesús nos dice todo lo contrario. Para llegar a ser felices, tenemos que experimentar también de alguna manera realidades difíciles en nuestra vida, porque en ello vamos a encontrar el consuelo de Dios. Es decir, ¿quién de nosotros no ha experimentado el dolor? Tal vez en alguna enfermedad, tal vez por la muerte de algún ser querido. Incluso experimentamos el sufrimiento ante la injusticia en la sociedad. Experimentamos el sufrimiento en el pecado de la sociedad y el de nosotros mismos. Jesús mismo, en el Evangelio encontramos algunas citas en las cuales él también llora. Y una de ellas cuando ve la ciudad de Jerusalén, que se ha cerrado a la acción de Dios, que no ha querido escuchar a Dios, que vive en inmerso en el pecado. Y es triste, y cuando nosotros nos unimos a este sufrimiento de Cristo, padecemos como Cristo, Dios nos consuela. A pesar de que podamos sentir que Dios nos ha abandonado, no es así. Jesús nos promete, dichosos los que lloran porque serán consolados. El consuelo que Dios nos da no nos puede dar nadie más. Y bien, finalmente la última bienaventuranza que el día de hoy vamos a reflexionar es sobre la cuarta que se nos presenta en el Evangelio de Mateo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En esta bienaventuranza se nos propone vivir y esforzarnos por practicar la virtud de la justicia. Por tal motivo, la justicia significa dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Sin embargo, en nuestra vida hoy vemos tanta injusticia. Vemos injusticia cuando, por ejemplo, hoy en esta situación de esta pandemia, ¿cuántos desempleados hay? ¿Cuántas personas que viven sufriendo hoy en nuestros días? ¿Y nosotros qué estamos haciendo por disminuir esos actos de justicia? Tal vez tú en tu hogar, con tus vecinos, con tu comunidad cercana, sabes que hay alguien que está viviendo en este momento una injusticia y que también nosotros probablemente la estemos viviendo. Pero ¿qué hacemos nosotros como cristianos para poder ayudar a estos hermanos nuestros? Tal vez tú tienes alguna posibilidad de poder ayudar a aquellos que lo están necesitando. Por ello, queridos hermanos, el día de hoy, estas bienaventuranzas pues son no para que las aprendamos de memoria, no es para que nosotros las tengamos como teoría o simplemente las leamos.
sino que Jesús las propone como camino para poder llegar a la felicidad, y es decir, para poder ponerlas en práctica en nuestra vida como cristianos. Así pues, les invitamos y les damos gracias por compartir, por poder pues vernos y transmitir estas catequesis acompañándonos en esta página. Por favor, también les pedimos que nos sigan la página y también compartan pues estas catequesis que estamos transmitiendo. Dios les bendiga y que Dios nos dé fortaleza en estos días de pandemia para que a través de estas bienaventuranzas podamos nosotros experimentar la paz, incluso en los momentos en los cuales nosotros nos hemos sentido abandonados, que a lo mejor tengamos algún enfermo, a lo mejor hemos en estos días pues tenido la pérdida de algún ser querido, que realmente nosotros podamos experimentar la paz que solamente de Dios procede. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima catequesis.